Bienvenidos, y sí que es un privilegio, ¿no? Y por supuesto, pues los nervios nunca faltan, ¿no? Eso, por muchos años que lleve en el Señor, el estar hablando de su palabra, compartiendo su palabra, es una responsabilidad muy grande y conlleva pues los nervios oportunos, ¿no? Pero por la gracia del Señor, ¿no? Aquí estamos y intentaremos hacerlo pues lo mejor posible, ¿no? Bien, vamos a ponerlo en la mano del Señor, como decía Isa, vamos a orar para que el Señor nos ayude y nos concentrarnos a escuchar su palabra y también pues para que me ayude a mí a exponerla, ¿no? Señor y Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos de verdad que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas, Señor, en nuestros corazones, en nuestras mentes, porque queremos escuchar tu mensaje, Señor, tu palabra. Da igual quién sea el predicador, Señor, el mensajero. Lo importante es el mensaje, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar con un corazón dispuesto a escucharte, para que tu palabra haga su obra en nosotros, Señor. Lo ponemos en tus manos y lo hacemos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, pues como ya hemos compartido algunos, ¿no? Año Nuevo, Vida Nueva. Ese es el título que escogí para esta predicación de hoy, ¿no? Año Nuevo, Vida Nueva. Y esta es una frase, ¿no?, muy bonita y muy fácil de decir y que está en boca de todos, como ya hemos podido comprobar esta mañana, ¿no? Y quizás ayer también. Feliz Año Nuevo igualmente. Pero la cuestión es cómo conseguir en este Año Nuevo vivir esa vida nueva y abundante para la gloria de Dios. Esa es la cuestión. Y el problema principal, ¿sabéis cuál es? Nuestra mente, nuestra manera de pensar. ¿Sabéis por qué? Porque no es lo pura y limpia que debería de ser. Cada año, como, no sé si ha sido Rafa o el que sea compartía, ¿no? Muchas personas se proponen metas nuevas para lograrlas, pero muchos de ellos fracasan. Y algunos en el primer mes del año, incluso, ¿no? ¿Sabéis por qué? Porque es necesario cambiar por dentro para poder cambiar por fuera. Porque es evidente que lo que el hombre piensa determina lo que hace. Y os voy a poner un ejemplo. Según datos de mercadotecnia, que son los expertos que estudian las técnicas para las ventas de productos, estimulando al comprador de maneras increíbles. Según estos expertos, dice que el 90% de lo que compramos, escuchad bien, el 90% de lo que compramos es a base de emociones, de deseos e impulsos que llegan a nuestra mente. Y compramos cosas que no necesitamos para nada. Por eso debemos cambiar nuestra manera de pensar. Hay algunos hipócritas que dicen que lo que vemos, oímos y pensamos no nos afecta, no nos influye. Pero claro que sí nos afecta, claro que nos influye. Si no, ¿cómo alguien daría 500.000 euros o más por un anuncio en televisión de 1 minuto? Claro que influye, por supuesto que influye. ¿O son tontos los que hacen eso? Claro que no. Hay una constante batalla interna por nuestra mente y nuestra forma de pensar. Y la Biblia, fijaros lo que dice la Biblia en Efesios 6, 11 y 12. Dice así: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra
las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, el diablo quiere poner en nuestra mente pensamientos contra Dios, también pensamientos para que dudemos de Dios y de su bondad y de su amor. Y el diablo lo ha intentado desde el principio. ¿Os acordáis en el jardín del Edén? Cómo el diablo le habla a Eva y quiere poner en su mente pensamientos en contra de Dios. Génesis 3:1, para que recordemos, dice: y la serpiente le dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí está la tentación del diablo, con una mentira, para que Eva y Adán pensaran mal de Dios y así hacerse con su mente, para que cayeran. Y así lo hizo, así pasó. ¿Veis lo importante que es tener una mente nueva, con pensamientos nuevos, puros y limpios, para que podamos llegar a cumplir las metas que queremos? Las metas para la gloria de Dios, las metas, como decíais, incluso para nosotros mismos. Realmente, yo no sé cuáles son ni cuáles han sido tus pensamientos, y tampoco sé lo que cada uno de vosotros os gusta. Os gusta leer, os gusta escuchar, os gusta ver. Yo no lo sé. Pero sí os puedo asegurar una cosa, porque me baso en la palabra de Dios, que nuestra mente, que la de todos, no es todo lo limpia que debería de ser. Eso os lo aseguro. Pero también puedo asegurar algo, basándome en la palabra de Dios, que antes que nos acostemos hoy, tu mente y la mía pueden ser tan limpias y puras como la nieve, con la ayuda de Dios. Hemos introducido actualmente, últimamente, en nuestra vida la cultura de la rapidez. Estamos con esa cultura de la rapidez, vamos con prisas a todos lados y perdemos cosas importantes, pero muy importantes. Por ejemplo, hoy en día podemos llegar a muchos restaurantes y nos sirven la comida por una ventanilla en menos de 2 minutos. Pero ¿cómo es esa comida? ¿Cómo la llaman? Comida basura, comida chatarra. Estamos perdiendo cosas importantes con la rapidez. Todos sabemos que actualmente estamos viviendo en un mundo desenfrenado, de prisas, de corridas. Tenemos tanta prisa y tanto entretenimiento hoy que no tenemos tiempo de pensar en las cosas importantes de Dios, que no tenemos tiempo de meditar en su palabra, de leerla. Y ese es nuestra el principal problema que tenemos. Nuestra forma de pensar influye. ¿Sabéis por qué destruyó Dios la humanidad por medio del diluvio? Una de las razones fue la manera de pensar de la gente de entonces. ¿Lo sabíais? En sus mentes y en sus corazones solo se albergaba el mal, eran malévolos. Vamos a leer Génesis 6:5 para que nos acordemos. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Lo veis? El pensamiento de ellos, su mente, lo que ellos pensaban, hacían. La mente, que tiene un valor incalculable, es el objetivo de Satanás, y por eso no deja de luchar intensamente para capturar nuestras mentes y nuestros corazones. Pero, ¿por qué? ¿Sabéis por qué? Porque si el diablo conquista tu mente, entonces él te tiene atrapado, te tiene esclavo para siempre. Proverbios 4:3 dice:
sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y aquí la palabra corazón no se refiere, aquí y en muchas partes de la Biblia, la mayoría de las veces, cuando se habla de corazón, no se refiere al órgano que bombea la sangre, a nuestro cuerpo, literalmente. Se refiere a nuestra mente, a nuestro ser interno, nuestros deseos, nuestras emociones, nuestra voluntad. Y la Biblia dice que los hombres realmente somos lo que pensamos. Es decir, podríamos decir, dime lo que piensas y te diré quién eres. Vamos a leer un proverbio que nos habla de esto. Proverbio 23:7 dice así: porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Eso dice Proverbio, ¿lo veis? Y está hablando del hombre. Por esta importante razón, la Biblia nos enseña claramente, una y otra vez, que debemos controlar nuestra mente. En Romanos 8, 6 y 7 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Y la palabra carne aquí significa pensar en lo carnal, como los del diluvio, pensar en lo carnal. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Colosenses 1:21 dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, ¿lo veis? Enemigos de Dios en nuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Y en Lucas 13:3 dice la Biblia, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no os arrepentís, y la palabra arrepentir, ¿sabéis lo que significa? Significa un cambio de mente, un cambio de forma de pensar. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento en el griego es la palabra metanoia, que literalmente significa cambio de mente o transformación. Y es sinónimo de conversión, ¿lo sabías? Metanoia, arrepentimiento, conversión. Bien, ¿cómo podemos mantener nuestra mente pura y limpia? ¿Cómo podemos hacerlo en este nuevo año? ¿Qué tenemos que hacer? La palabra de Dios tiene la respuesta. Algunos hombres, ¿sabéis lo que han hecho? Algunos han intentado esto, haciéndose ermitaños, en cuevas, en cavernas. Otros han buscado la soledad en desiertos, en montañas, en las selvas. Otros han dañado y afligido sus cuerpos con espinas, con cadenas. Y otros literalmente se han crucificado con clavos verdaderos. Y se han autoimpuesto terribles sacrificios, tratando de purificarse, sin ningún resultado positivo. Nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros vamos a hacerlo, pero lo vamos a hacer a la manera de Dios. ¿Y cuál es la manera de Dios? Buscar a Dios y su palabra. Eso es lo que vamos a hacer. Así que vamos a estudiar 3 pasos bíblicos que Dios quiere que aprendamos y que están aquí en la palabra de Dios. En uno de los salmos más grandiosos que hay, Salmo 119. Ruego por favor que lo busquéis y que lo tengáis ahí, al principio del Salmo 119, que vamos a compartir algunos versículos, no todos, evidentemente. Y que es uno de los grandes salmos de la Biblia, aquí en estos versículos encontramos las instrucciones de Dios para comenzar el año nuevo con un corazón nuevo o mente nuevos y con pensamientos puros y limpios, que es lo que necesitamos. Y pido y deseo que cada padre, que cada madre escuche esto con la máxima atención, porque esto es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos hoy. Y pido también a cada joven que escuchéis también con atención, y a cada abuelo y abuela que escuchemos. Todos tenemos que escucharlo, porque es un asunto muy serio en nuestra sociedad actual hoy.
La batalla es por la mente, por el corazón y el alma de los seres humanos. Vamos a leer el Salmo 119, versículos del 16 al 10, del 9 al 16, perdón, 9 al 16. Dice así: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Y quiero deciros, sin lugar a dudas, sin la más mínima duda, que el tema de estos versículos es el tener una vida limpia, una vida de pensamientos puros y limpios. Y considerando la pregunta del versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Aquí hay 3 pasos importantes que Dios quiere que aprendamos. Paso número 1, admite tu pecado y límpiate. Admite tu pecado, reconoce tu pecado y límpiate. Versículo 9, debemos de admitir nuestro pecado y confesarlo arrepentidos, y el Señor lo limpiará. Cuando pregunta, ¿con qué limpiará el joven su camino? Claramente se admite que el camino está sucio y por lo tanto hay que limpiarlo. ¿No es así? Claro. Y la palabra hebrea para camino aquí conlleva la idea de un surco. ¿Sabéis lo que es un surco, verdad? Cuando tú te coges el coche, te metes en el fango y ahí hace un surco y de ahí no sales. De ahí no sales. Por mucho que lo intentes, tienes que empujarle, tirarte con cuerda, lo que sea, pero de ahí no sales. Pues ese es el surco. Esa es la idea que conlleva. O sea, un surco que uno tiene en su mente. Una persona con un surco tiene una mente sucia, solo piensa en cosas malas, porque ese es el camino por el cual transita normalmente, constantemente. Y el primer paso, este primer paso, es el más difícil de dar. ¿Por qué? Porque lo más difícil para nosotros es admitir nuestro propio pecado, ya sea pornografía, ya sea lujuria, ya sea codicia, ya sea alcoholismo, glotonería, drogas de cualquier tipo o cualquier otro vicio, pecado oculto. Da igual. Pero lo primero que tenemos que hacer es admitir que tenemos un pecado, que tenemos ese pecado, ese problema. De lo contrario, ¿cómo? Nadie nos podría ayudar. Ni nosotros mismos buscaríamos ayuda. Claro que no. Mirad lo que Jesús le dijo a los fariseos hipócritas de su tiempo. Ellos no se consideraban pecadores. Ellos se creían sanos espiritualmente. Y fijaros lo que le dice Jesús, Mateo 9, 12 y 13. Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora, por favor, de escuchar bien lo que voy a decir ahora. Dios nunca limpiará una excusa. Dios nunca limpiará una disculpa o una coartada. Pero Dios siempre limpiará un pecado reconocido y confesado, arrepentido. Siempre lo hará. Y esto quiere decir, en simple español, que tú y yo y todos los que estamos aquí escuchando, ahora mismo podemos ser limpios por Dios. Ahora mismo, sin importar la clase de adicción que tengas, sin importar la clase de pecado que hayas cometido, sin importar quién seas o qué hayas hecho, tú puedes ser limpio. Ahora mismo. Y yo, y cada uno. La Biblia dice que Dios nos limpiará y nos dejará tan blancos como la nieve. Pero primero tenemos que admitir, tenemos que reconocer que estamos sucios por el pecado y que necesitamos la ayuda de Dios, su perdón, su limpieza.
En Isaías 1, versículos 16 al 18, fijaros lo que nos dice Dios aquí. Dice, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Estos son como buenos propósitos para este nuevo año, ¿no? Todo esto que el Señor nos está diciendo aquí son buenos propósitos. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y fijaros ahora el versículo 18, esto es increíble. Dice, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Aquí obra el Señor ya. Dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Lo veis? Dios limpiará tu pecado, sea cual sea. Y lo hará más blanco que la nieve, que la blanca lana, como dice. Versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? La respuesta es, con guardar tu palabra. ¿Lo veis? Vemos como el instrumento de limpieza es la palabra de Dios. ¿Dónde está la palabra de Dios? ¿La tenemos? ¿La leemos? ¿La meditamos? ¿La estudiamos? Si tu respuesta es no a muchas o algunas de estas preguntas, ¿cómo te va a ir bien en la vida? Ese es el instrumento, la palabra de Dios. Tenemos que usarla, tenemos que llenarnos de ella, de la palabra de Dios. Fijaros lo que dice Juan 15:3. Y son palabras del Señor Jesucristo. Dice, hablándole a sus discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Lo veis? La palabra limpio aquí en el original griego es catarsis. ¿Sabéis lo que significa catarsis? Catarsis significa limpieza interior, purificación. Por eso Jesús realizará esa catarsis en nuestro corazón mediante su palabra. ¿Lo entendéis? Por eso les dice a sus discípulos, vosotros ya estáis limpios por la palabra, por la catarsis que he hecho en vosotros al hablaros la palabra. Y en primera de Juan 1:9 está un versículo muy conocido, pero es increíble. Es increíble, tenemos que conocerlo y que repetirlo, porque es increíble. Dice, primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, Jesús, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Lo veis? Y esta es una promesa ciertísima para todos y para cada uno que quiera ser total y perfectamente limpio. Hoy, ahora mismo, tú puedes serlo. ¿Alguna vez habéis limpiado vuestro garaje o cochera o trastero, donde acumulamos todo tipo de cosas? Muchas de ellas no sabemos ni lo que son ni para qué sirven, pero ahí están. Yo sí me ha tocado y me he encontrado con cosas increíbles. Pero ¿sabéis qué? Una vez que lo limpias, una vez que el trastero, que la cochera está limpia, es más fácil de mantenerla limpia. Pero si no lo limpiamos primero, si no lo hacemos primero, entonces seguimos tirando las cosas donde caigan y las dejamos ahí. Y así ocurre con nuestra vida. No podemos mantenernos limpios si no nos limpiamos en Jesús, en su palabra, en su sangre. Y no podemos llegar a tener todas esas metas que queremos en el año nuevo. Paso número 2. Primero, límpiate, reconoce tu pecado y límpiate. Segundo, reafirma tu propósito de permanecer limpio. Versículo 10 de este Salmo 119. Dice, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. ¿Lo veis? Es como si estuviéramos diciendo, Señor, tengo estas metas, pero ayúdame. No me dejes desviarme de estas metas de este año. ¿Pero qué dice al principio? Con todo mi corazón. ¿Y eso sabéis cuánto es? Eso es el 100%. No penséis que es el 25 o el 50, ni siquiera el 99. Es el 100%.
Dios demanda el 100%, no valen medias tintas con el Señor. El ser tibio es un insulto a Dios. Y no te servirá de nada el ser mediocre como cristiano. O neutral en el asunto de la limpieza. ¿Sabéis por qué? Porque hay una batalla por tu mente. Y si luchas a medias, la vas a perder. No lo vas a conseguir. Antes de un mes va a terminar tus metas. Si nosotros primero no buscamos la limpieza, ¿cómo vamos a permanecer limpios después? Imposible. Por eso cada día tenemos que reafirmar nuestro propósito de permanecer limpios. Buscando a Dios con todo nuestro corazón, 100%, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras fibras, con todo nuestro ser. ¿Lo entendemos eso? Eso es lo que dice el Señor, con todo mi corazón te he buscado. Y eso es el 100%. La Biblia dice en Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y en Santiago 4:8, un poquito más adelante, dice, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Los de doble ánimo, ¿lo veis? ¿Para qué? Purificad vuestros corazones, ¿para qué? Para poder hacerlo todo al 100%. El hombre de doble ánimo es aquel que busca a Dios a medias, que su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Es el hombre tibio que Dios vomita de su boca, como nos dice Apocalipsis. Y en Deuteronomio 4:29 dice la palabra de Dios, mas si me buscáis, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. ¿Lo veis? Lo hallarás. Y sigue, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Otra vez. 100%. Si lo buscares de todo tu corazón, lo hallarás. Ahora pregunto, ¿alguna vez has tomado tú la decisión de permanecer limpio y puro? ¿Has dicho, por la gracia de Dios permaneceré puro y limpio? ¿No me contaminaré? Vamos a leer lo que dice Daniel 1:8, en la parte primera. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Alguna vez has dicho tú eso? ¿Te lo has propuesto tú alguna vez de corazón 100%? ¿Has dicho, por la gracia de Dios, que no me contaminaré? Si no lo has hecho, hazlo ahora. Hazlo ahora mismo. Puedes hacerlo. En silencio. Él te escuchará. Dios te escuchará. Está esperando. Tenemos que reafirmar nuestro propósito de permanecer limpio y debemos de hacerlo con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. ¿Habéis oído hablar del armiño? Ya he compartido alguna vez de este animalito, de estos animalitos. Son pequeños animales parecidos a una comadreja o a una ardilla. Hoy hemos visto una ardilla. Su piel del armiño es aterciopelada, es muy suave y blanca como la nieve. En la actualidad hay criaderos de armiños, porque su piel es muy cara, muy cara, y muy codiciada para hacer abrigos para mujeres muy riquísimas, muy ricas. Antiguamente los cazadores de armiño utilizaban perros para cazar a los armiños. Los cazadores entraban, buscaban sus guaridas y cuando las encontraban, ¿sabéis lo que hacían? Tapaban sus guaridas con lodo, con barro, con excrementos y con toda inmundicia. Y después con los perros buscaban al armiño. Y cuando el armiño salía huyendo, se iba corriendo a su casa, a su madriguera. Y cuando llegaba a la madriguera y la encontraba tan sucia y maloliente, ¿sabéis lo que hacía? Con su piel tan blanca y limpia, se daba vuelta y no entraba en su casa para no mancharse. Y enfrentaba los colmillos de los perros
prefería morir antes que mancharse, antes que contaminarse. Con el lodo, con la basura. ¿No es eso asombroso? ¿No es increíble eso? Que un animal nos dé una lección así. Me pregunto si tú eres así como el armiño. Preguntémonos todos, ¿cuán importante es para nosotros? ¿Cuán importante es para ti y para mí la pureza, la limpieza de nuestros corazones y vidas? Quiero decir algo, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, os pregunto, ¿realmente deseamos ser puros y permanecer puros y limpios? ¿Habéis dicho como Daniel, he propuesto en mi corazón no contaminarme? Otra vez os digo, si no lo hemos hecho, hazlo ahora mismo. Hazlo ahí, sentado, en silencio, donde estés. Dile a Dios, Señor, ayúdame, quiero permanecer limpio. Y Él lo hará, Él te ayudará, si lo haces de corazón. Con todo mi corazón, dice, te he buscado. Bien, primero tenemos que reconocer nuestro pecado y arrepentirnos para limpiarlo. Segundo, tenemos que afirmar nuestro propósito para permanecer puros y limpios. Y en tercer lugar, tenemos que aplicar la protección de Dios. Tenemos que aplicar una protección. ¿Y sabéis cuál es esa protección? La Biblia. Esa es la protección, la Biblia. Versículos 9 otra vez y 11. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Esa es la protección de limpieza, la palabra de Dios. Y el versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. ¿Lo veis? Ese es el antídoto. La palabra de Dios, los dichos de Dios, los preceptos de Dios, los mandamientos de Dios. Para ser puro y santo, para conseguir las metas de este año nuevo. Y del que viene y del otro, y hasta que el Señor nos tenga aquí. Ahora voy a compartir con vosotros cómo usar la Biblia, cómo usar la palabra de Dios como un instrumento de limpieza y de protección contra cualquier tipo de pecado, contra la pornografía, la lujuria, la codicia, la rebeldía, la glotonería, el alcoholismo, las drogas o cualquier otro pecado o desviación o vicio que podamos tener. En Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad. Esta es una oración del Señor Jesús. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La realidad de la santificación solo es posible en una vida que realmente ha sido perdonada y limpiada por el Señor Jesucristo, por su sangre, y cuyos pensamientos son puros y limpios, y se refleja en una vida de acciones y de hechos nobles, de una forma natural, fluye de la vida nueva que ha sido limpiada por Jesús. Si nosotros no nos sumergimos en la palabra de Dios, aunque nos hayamos propuesto permanecer limpios, no lo lograremos. Necesitamos diariamente ir al Dios de la palabra y a la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo aplicar la palabra de Dios a nuestra vida como protección? 3 formas. 3. Primera, debemos memorizar la palabra de Dios. Versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Otra versión dice, memorizo tus enseñanzas para no pecar contra ti. ¿Lo veis? Y en el versículo 16, en la parte B, dice, no me olvidaré al final, no me olvidaré de tus palabras. ¿Lo veis ahí bien? Si no me olvido de tus palabras es porque las memorizo. ¿O sí, o no? Claro que sí. Hay un poema que dice, ya lo he compartido también alguna vez, creo, estos dos se han casado y ningún hombre los separará. Polvo sobre la Biblia y sequía en el corazón.
Os pregunto, ¿tienes cada día un tiempo a solas con Dios, tranquilo? ¿Pasas cada día un tiempo con la palabra de Dios y con el Dios de la palabra? ¿Tomas a menudo buenas dosis de la palabra de Dios? ¿Buenos bocadillos, buenos menús bíblicos? Si no lo haces, casi seguro que si no has caído, estás a punto de caer. Ahora, pregunto, ¿cómo está tu Biblia? ¿Tiene polvo? Y de aquí también podemos sacar otro dicho. Dime cómo está tu Biblia y te diré cómo está tu corazón. ¿Cómo está tu vida? ¿Qué tiene más valor? ¿Una moneda de oro o una moneda de 5 céntimos? Y cualquiera me contestaría, pues bueno, pues la moneda de oro, ¿no? Claramente, ¿no? Bien, ahora pongamos esas dos monedas en el fondo del mar, como hemos cantado, que el Señor puso nuestro pecado, en el fondo del mar. Pongamos esas dos monedas en el fondo del mar. ¿Cuál tiene más valor? Y también me podría decir algo. Hombre, la moneda de oro. Pues no. No es así. Si las dos monedas están en el fondo del mar, eso quiere decir que no valen para nada ni para nadie. ¿Cuál es la analogía de esto? Pensemos un poco. Mirad, la palabra de Dios es maravillosa, más preciosa que el oro. Es impresionante, apasionante, es viva, es eficaz. Y muchos calificativos, preciosos más, cualquiera que quisiéramos darle. Pero ¿sabéis qué? Si no la leemos, si no la memorizamos, si no la ponemos en nuestro corazón, en nuestra mente, entonces es como esa moneda de oro en el fondo del mar. No sirve para nada. Y como dice el poema, polvo en la Biblia, sequía en el corazón. Pero en cambio, si lo hacemos, si ponemos la palabra de Dios donde tiene que estar en nuestra vida, si nos llenamos de ella, van a ocurrir cosas preciosas. Va a haber protección, va a haber bendiciones en nuestra vida, las cambiará para la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo y por qué nos cambiará la palabra de Dios? Vamos a leer Filipenses, unos versículos en Filipenses 4, versículos 8 y 9. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Lo veis? ¿Quién dice eso? Dios. Ahora dice, el versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Dios nos está diciendo aquí, a cada uno, llena tu mente con lo bueno, y yo, el Dios de paz, estaré contigo, siempre. ¿Lo veis? ¿No es esto maravilloso? Sí, es maravilloso. Aleluya. Todos debemos de pensar en lo que Dios quiere que pensemos. Y si lo pensamos bien, Dios nos está dando aquí una descripción del Señor Jesucristo, para que pensemos en el Señor Jesucristo, para que nuestros ojos estén en Él y nuestros pensamientos también. Por eso dice, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Todo el versículo 8 es el Señor Jesucristo, es una descripción. Y eso es lo que debe inundar nuestra mente y nuestros ojos. Amén. ¿Sabéis que hay un pequeño parásito en el fondo del mar? Un parásito acuático que se alimenta de plantas, de moluscos y de esas cosas en el mar. Y ese parásito se pega a la ostra, busca la ostra y se pega a la concha de la ostra y debilita el músculo que la mantiene cerrada. Y cuando el músculo está debilitado y está relajado, la abre y se la come.
¿Sabéis qué pasa? Un pensamiento impuro en nuestro corazón es como ese parásito. Nos relaja. Pero cuando menos lo penséis, entra. Pero nosotros tenemos el antídoto contra ese parásito. Estamos estudiándolo. ¿Cuál es el antídoto? La Biblia, la palabra de Dios. Llénate de la palabra de Dios. Que tus pensamientos y palabras sean alabanzas al Señor. Dile al Señor que lo amas. ¿Cómo podemos aplicar esto? ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida? Cada día, cada noche. Y quiero daros algunos consejos para eso, ¿no? Por ejemplo, cada noche deberíamos de, al acostarnos, pensar en la palabra de Dios. Yo sé que muchos lo hacéis, pero deberíamos de hacerlo todos. Pensar en un versículo que te ha gustado, que has leído, que has escuchado. Piensa en él, medita, háblale al Señor, háblate a ti. Y luego, cuando te levantes por la mañana, otro consejo, lo primero que haya en tu vida que sean pensamientos de alabanzas al Señor, de gratitud al Señor. Dile que lo amas, dile que lo necesitas. Dile que estás agradecido, agradecida al Señor por la vida, por el descanso que te ha dado, por estar ahí. Encomiéndate antes de poner tus pies en el suelo de la cama. Encomiéndate al Señor para el día que comienza. Y si lo haces, Dios te bendecirá grandemente. Pero no solo debemos de memorizar la palabra de Dios, sino que en segundo lugar, para aplicar la palabra de Dios, para aplicar la Biblia como protección, debemos de personalizar la palabra de Dios. Versículo 12 dice: bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. ¿De qué vale memorizar la palabra de Dios si no la entendemos? No podemos separar la palabra de Dios del Dios de la palabra, como decíamos antes, porque Dios quiere tomar su palabra y enseñárnosla. Por eso, cuando abrimos la palabra de Dios, deberíamos de decir: Señor, enséñame tu palabra, como el salmista, enséñame tus estatutos. Escuché una historia de un nuevo creyente que tenía un amigo creyente, un maestro de la palabra, que se llamaba Carlos. Y Carlos le enseñaba y le discipulaba y le decía: esto significa esto y aquello significa lo otro. Y le iban discipulando y enseñando la palabra de Dios. Pero un día este nuevo creyente estaba leyendo solo su Biblia y no entendía lo que leía. Y él dijo: si solamente Carlos estuviera aquí para preguntarle. Y este creyente dice que en ese momento es como que sintió la voz del Espíritu Santo que le hablaba y le dijo: ¿y por qué no me preguntas a mí? Yo fui el que enseñó a Carlos. Así es. Enséñame tu palabra, Señor. Enséñame tus estatutos. Dios quiere enseñarnos su palabra. Así que digamos esta oración cada día. Oh Dios, enséñame tus palabras, enséñame tus estatutos. Señor, quiero conocer y entender tu palabra para obedecerla. Y en tercer lugar, para aplicar la protección de la Biblia a nuestras vidas, no solamente debemos de memorizarla, no solamente debemos de entenderla y personalizarla, sino que en tercer lugar debemos de verbalizar la palabra de Dios. Versículo 13 dice: con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. ¿Lo veis? Cuando el creyente primero memoriza la palabra de Dios, la hacemos nuestra, y en segundo lugar la personaliza, entendiéndola, entonces es cuando empezamos a verbalizar la palabra de Dios, que no es otra cosa que compartirla con otros. O sea, hablar de ella a diestra y a siniestra, predicar la palabra de Dios. Los creyentes somos llamados a tomar la palabra de Dios y a reflejarla en nuestras vidas.
siendo sermones vivientes. Deberían de conocernos sin hablar, en nuestros trabajos, en nuestro vecindario. Y cuando el mundo está maldiciendo, y cuando el mundo está jurando y tomando el nombre de Dios en vano, y diciendo chistes vulgares, nosotros debemos de hablar la palabra de Dios, usándola en nuestras oraciones, usándola en nuestras alabanzas, usándola en nuestro testimonio diario con los demás. Háblate a ti mismo con la palabra de Dios, como hacía el rey David. Ya vimos el domingo pasado el otro, ¿no? Alaba, alma mía, a Jehová. Y se animaba a sí mismo. Háblate a ti mismo con la palabra de Dios. Y ella se moverá de tus labios a tu corazón, y de tu corazón de vuelta otra vez a tus labios. Necesitamos hablar, necesitamos compartir y cantar la palabra de Dios. El salmista David dijo en el Salmo 34:1, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Es así contigo? Eso es como lo mismo que cuando dice la Biblia, orad sin cesar. Debemos de estar continuamente en nuestra mente, en nuestro corazón, alabando al Señor, con nuestra propia vida. Y estas cosas tienen que ver todo con permanecer limpios y puros en un mundo corrupto y contaminado. Y para terminar, quiero volver a recordaros el primer paso, el más importante, sin el cual todos los demás no sirven para nada. El primer paso es admitir nuestro pecado y limpiarnos. Admitir nuestro pecado y limpiarnos. La Biblia dice en 1 de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Todos tenemos pecado, todos pecamos. Todos necesitamos de la limpieza del Señor, cada día. Pero el increíble es el siguiente versículo también. Si confesamos nuestros pecados, todos tenemos pecado, pero si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén y aleluya. Por eso, no hay ninguna excusa para no estar limpios. Por la gloria de Dios, por la gracia de Dios. No tenemos excusa para no estar limpios por el Señor. Y quiero decir algo, amigos y hermanos que me oís, os ruego que busquéis a Dios con todo vuestro corazón, como hemos leído, 100%. Busca a Dios, confiesa a Dios tu pecado, confiesa a Dios tu adicción, confiesa a Dios tu problema. De todas formas, Él lo sabe, no es un secreto para Él. Díselo con todo tu corazón. Tú necesitas confesarlo y arrepentirte hoy. Y así encontrarás la verdadera satisfacción en Cristo Jesús. Y podrás aplicar todos los demás pasos que hemos estudiado hoy. Porque lo más importante de todo es que cada uno, que tú conozcas al Señor Jesucristo, que cada uno lo conozcamos y lo recibamos en nuestro corazón como Señor y Salvador de nuestras vidas. Que Dios nos ayude a hacerlo, que Dios nos bendiga con su palabra. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias de verdad, Señor, por tu palabra, que es preciosa, que es viva, que es eficaz, que nos convence de pecado, Señor, que nos limpia. Gracias, Dios Santo. Ayúdanos, Señor, de verdad a confiar en ti y en ella, Señor, en tu palabra. Señor, queremos encomendarnos en tus manos, Señor, porque todos necesitamos tu perdón, Señor. Ayúdanos, danos sabiduría para reconocer nuestros pecados y confesarlos a ti, Señor. A unos para salvación, a otros para restauración y a otros para fortalecimiento y fe, Señor.
pero todos te necesitamos. Nos ponemos en tus manos. En el nombre precioso de Jesús. Amén.